Bueno, vamos a comentar el Evangelio del próximo domingo. Creo que es 6, este domingo que viene, ¿o qué? ¿Sí, va? A ver, es 7, 8, 9. ¿9? ¿Poco? Sí, ¿no? ¿Este domingo que viene? Estamos a 4 y es martes. Ándale, bueno. Okay. Miércoles 5. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 31 hasta el 37. Y dice así, saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, metió los dedos en los oídos, con su saliva tocó la lengua. Enseguida, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, ¿qué quiere decir ábrete? Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían, muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta es palabra de Dios. Bendito sea Señor. Pues ahí tenemos este evangelio del próximo domingo. ¿Te llama la atención alguna parte de esta lectura? Bueno, ya hicimos oración, digo, por los que nos están escuchando ahí. Me llama la atención Ajá. el hecho. Sí. El hecho de que él haya, pues, por obra por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, que las personas, o sea, que la persona con la que estaba, que era muda, Ajá. hablara, o sea, de la nada, como si fuera un arte de magia, se podría decir en un aspecto. Ajá. Claro, no lo catalogo así, pero, sí, o sea, solamente es un decir. Porque hoy en día nosotros vemos así algo y se nos hace como imposible que un mudo pueda hablar. Entonces eso básicamente creo que despierta dudas entre las personas que creen en eso. Y se me hace un buen hecho de la Biblia, porque despierta tu curiosidad de saber más a fondo sobre esos sucesos. Qué bien. Es interesante, me da curiosidad cómo él pudo hacer que la persona muda hablara, y, o sea, cómo a pesar de todas esas cosas que hizo, o sea, murió por nosotros. Ajá. ¿Sabes? Entonces sí es algo interesante, causa curiosidad en uno mismo y hace que te entres más a fondo en la Biblia, que descubras más cosas. Pues sí. Así es. Y es bueno descubrir lo que dice aquí la Biblia. Es bueno. Es que ¿quieres arroz con leche? ¿Lo están grabando? Estamos grabando, sí. Ahí que salga que se quiere arroz con leche. Lo corto. No, está bien, no, así que así está bien, no hay problema.
así está bien. Eh, vamos a ver, entonces, vamos a meternos así como tú dices, a fondo, más a fondo todavía, porque da curiosidad. La curiosidad. Dice aquí, saliendo de las tierras del Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Bueno, o sea que Jesús venía con esa misión, ya, con la misión de sanar enfermos, hablar de Dios, dar a conocer a Dios y darse a conocer quién es Él también. Entonces ya venía con esa misión Él. Dice allí, ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Aquí hay algo que descubrir muy importante. Dice allí que le presentaron un sordo. Le presentaron un sordo. Ahora, aquí podemos nosotros decir, bueno, ¿y quién se lo presentó? ¿Qué persona se lo llevaron a presentar? Bueno, se lo llevaron a presentar, ya sabemos que pues todos eran judíos ahí. En este caso, no se nota que hayan sido personas extranjeras. Estas personas creían que Jesús podía hacer eso, por eso lo llevaron. Quizá él no, porque si él hubiera creído, él se había ido por cuenta propia. No había necesidad que lo llevaran, pero lo llevaron. Quiere decir que esas personas sabían que Jesús podía sanarlos. Y si sabían que podía sanarlos, porque ya habían visto lo que hacía. Y también ellos sabían que iba a venir el Mesías, o sea, Jesús, y que iba a hacer cosas así. Entonces todo se junta. O sea, lo que ya estaba profetizado y lo que están mirando. Entonces estas personas creían en Jesús. Y actualmente hace falta personas que tengan fe, así como estas personas. Esas tenían mucha fe en Jesús, por eso llevaban a esa persona ahí, para que lo curara Jesús. Ya tenían la seguridad de que lo iba a sanar. Así que ellos pues le llevaron ese sordo que hablaba con dificultad. O sea que era tartamudo, en otras palabras, ¿verdad? Hablaba con dificultad. Sí hablaba, pero con dificultad. ¿Sí? Tenía dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál? Era sordo y hablaba con dificultad. Bueno, ahora, ¿qué otra enfermedad tenía? Bueno, aquí no dice qué otra enfermedad tenía, pero nosotros sacamos a conclusión que estaba paralítico también, pero no paralítico físicamente, sino que estaba paralítico porque no podía caminar solo para ir con Jesús, tuvieron que llevarlo. Estaba paralítico, dicho de otro modo, ¿verdad? No es que estuviera físicamente paralítico, no, sino que no podía caminar solo hasta Jesús, tuvieron que llevarlo. Entonces por eso también estaba paralítico. ¿Qué otra enfermedad tenía? Bueno, eso sí, era sordera, pero eso sí era sordera física. Sordomudo, ¿no? Eso era algo físico. Ok. Ahora, ¿qué otra enfermedad tenía? Así como esta. Que no sea física. Ajá. Difícil. La otra enfermedad que tenía es que estaba ciego. ¿Por qué estaba ciego? Porque no veía a Jesús. No veía a Jesús, o sea, no lo miraba. Es decir, no sabía que Jesús venía de parte de Dios y que sanaba a las personas. ¿No? Sí. Por eso es que no lo buscó tampoco. Entonces estaba ciego, ¿no? A pesar de que oía decir que todo eso, quizá lo vio alguna vez pasar, ¿verdad? Pero no le creyó, o sea, no lo veía. No lo veía como enviado por Dios. Exacto. Así es que estaba también ciego. Y así también, actualmente nosotros podemos también estar así, ciegos, cuando nosotros no acudimos a Dios, cuando nosotros no vamos con Jesús a que nos instruya, a que nos diga, que nos hable y que nos sane de cosas que traemos por dentro también, porque todo el mundo traemos cosas por dentro que no son físicas, pero que son enfermedades de otro tipo que tiene la gente. Por eso va con los psicólogos, porque la gente anda buscando remedios, ¿no? Sí. Que están malos de su alma, ¿no? Bueno, ok. Entonces, pues,
ahí le presentaron ese sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Ese es otro detalle también. Estas personas que estaban ahí tenían mucha confianza en Jesús. Por eso fueron y le pidieron, le rogaron, dice en otra versión de otra Biblia, le rogaron, le suplicaron que le impusieran las manos. Ok. Esto nos enseña también que estas personas sabían hablar con Jesús. Dicho de otro modo, sabían orar, porque orar es hablar con Dios. ¿Okay? Entonces, ellos sabían orar, sabían pedirle a Dios con súplica. Así tenemos también nosotros que pedirle a Dios con súplica, con ruegos, para que Dios nos sane, para que Dios nos hable, para entenderle a Él. Bueno, ahora, dice aquí, Jesús lo apartó de la gente. El versículo 33. Jesús lo apartó de la gente. ¿Por qué lo apartó? ¿Podemos decir? El evadir eso, el evadir que las personas dijeran, o por qué apartó qué. ¿Por qué lo apartó de la gente? Y así se lo llevó. De ahí lo apartó. O se vente para acá, le dijo. Algo así. No dice eso, pero se supone que así, porque dice que lo apartó de la gente. Se lo llevó allá a otra parte. Se lo llevó a solas, como quien dice. Él, o sea, la familia que lo llevó dijo, no, ustedes no, solamente él y yo. Así pasó. ¿Por qué lo apartó? Que no había necesidad de apartarlo. Si él lo quiere sanar, lo puede sanar ahí. Pero por algo lo apartó de la gente. ¿Por qué lo apartaría? ¿Qué ideas te da eso? ¿Por qué los apartó Dios? Y empiezas a dudar, ¿no? Bueno, yo empiezo a dudar. O sea, de que, no sé, en otra parte igual se la ha llevado a un templo. Bueno, en ese tiempo nomás había un templo, que es el templo de Jerusalén. Sí. Pero dice aquí que lo apartó de la gente. Se fue solito con él. Para que la gente no viera, igual no especulara. Bueno, yo pienso esto, que se lo llevó para allá, para que estuviera con él, para estar con él, para que él experimentara su presencia, la presencia de Jesús, y también Jesús, yo creo, quería hablar con él más. ¿Sí? Así también nosotros, Jesús siempre quiere hablar con nosotros. Y para poder hablar con nosotros tenemos que apartarnos de la gente. Por ejemplo, ahorita nos apartamos de la gente, nos venimos para acá para hablar de Él. Así también necesitamos apartarnos de la gente para estar solos con Jesús. Apartarnos de todo. Apartarnos de todo para poder estar solos con Jesús. Porque Él nos quiere hablar. Y quiere también darnos sanación. Entonces, entonces lo separó. De ahí, por ese motivo, ¿no? Y ya cuando, vamos a analizar otra cosa también, que este sordo y mudo, esta persona, confió ya en él. Porque si no hubiera confiado, diciendo, uy, ¿a dónde me lleva? No, pues. Pues no, y déjenme aquí con mi persona. No, confío en él. Vámonos, sí. Se va con él. Es decir, ya miró a Jesús. Ya se le quitó lo ciego. Ya empezó a mirar a Jesús. Entonces, pues sí, le creo en él. Ándale, se lo lleva. Se lo lleva para allá. Y ahora, fíjate lo que hace. Dice que le mete los dedos a los oídos. Cree en él. Porque si no creyera en él, dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás metiendo los dedos en mis oídos? No, creyó en él, dice. Creyó. Luego otra cosa más. Le echó saliva en su boca de Jesús. También creyó en él. ¿Por qué? Porque si no creía, ¿qué pasa? ¿Cómo que me estás metiendo tu saliva aquí en mi boca? Se ve tan increíble. Pues, ¿qué pasa, no? No, pero él creyó en Jesús. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Enseguida, que se lo sanó. Aquí dice, enseguida levantó los ojos al cielo. Jesús suspiró y dijo así, Efetá, que quiere decir, ábrete.
pues se abren sus oídos, ¿eh? Y también pues se le suelta la lengua ya, ¿eh? Entonces aquí vemos que Jesús es Dios, Ujú. ¿ya? Porque Él conoce nuestro cuerpo, porque Él fue el que nos hizo. Y Él Sí. puede arreglar las cosas como de nuestro cuerpo, porque Él puede hacerlo. Él es el que nos fabricó, el que Sí. nos hizo, pues puede modificar lo que Él quiera, Ujú. ¿no? Bueno, entonces se lo lleva, y pues dice aquí, al instante se abrieron los oídos y desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Ya comenzó a hablar correctamente. Ujú. Eso también nos enseña algo. Eh, esta persona era sorda y muda. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? También tomándolo del lado espiritual, no oía la palabra de Dios, no la escuchaba, Ujú. estaba sordo. También, Exacto. aparte de que estaba sordo de su sordera física, tenía sordera espiritual también. Entonces desapareció esa sordera y también comenzó a hablar correctamente, dice aquí. Ok. Anteriormente también era mudo también espiritualmente. ¿Por qué? Porque no podía hablar de Jesús. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora va a ser lo contrario, dice aquí. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Ahí está la cosa. Ujú. Dice aquí que Jesús les mandó decir que no se lo dijeran a nadie, ¿ok? Ujú. Entonces aquí es cuando ya, yo pienso que cuando ya lo regresó, aunque aquí no dice eso, pero se supone, porque dice ya, Por lógica. le dice, por lógica dice aquí que dice así, Jesús les mandó, ya no dice le mandó, sino les mandó que no se lo dijeran a nadie. Entonces, por lógica es que ya lo regresó. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ellos lo dicen. Igualmente el sordo, porque el sordo mudo debe haber platicado lo que está escrito aquí. A Ujú. ver, ¿qué te hizo? ¿Cómo fue? Porque como estaba solo, ahora ya está, le van a decir, a ver, ¿cómo te devolvió la vista? Y entonces ya él cuenta cómo lo hizo. Ya sabe hablar, ya habla de Jesús. Entonces, ahí vemos pues que nosotros, todos nosotros, cuando no hablamos de Jesús estamos mudos. Y Mudo. también no hablamos porque estamos sordos, no escuchamos su palabra. Necesitamos que Jesús nos abra los oídos y que nos quite la tartamudez. Y también que nos quite la ceguera para que lo miremos. Bien. ¿Qué te gustó de esto? ¿Le captaste? Me gustó el hecho y la enseñanza que te deja. Ajá. Bueno, Hace tiempo me había dicho usted que la Biblia es un libro de fe, más no de ciencia ni de investigaciones ni nada de eso. así es. La Hay Biblia cosas en la Biblia que tú ves y los tratas de comparar con lo que está pasando actualmente Ajá. y no le hayas el sentido, ¿sí me entiendes? O si Ajá. se lo hayas, pero fuese como una película ficticia. Sí. Pero si lo creyéramos con fe, Sí. claramente todos, claro, todos, todo lo ves de una manera positiva y, y en verdad, o sea, tú crees, tienes fe de que en verdad pasó eso. Y eso ayuda a crear buena vibra en ti, pues, o sea, que te sientas bien. Y más que nada, la Biblia, por las cosas que he visto y leído, yo pienso que es un libro de muchas enseñanzas. O sea, en cada párrafo que terminas, hay una enseñanza que te deja para que tú puedas ser una persona de bien hacia las demás personas. Y más allá de eso, que tú puedas compartir eso que tú estás aprendiendo por medio de la palabra de Dios. Así Y, es.
más que nada es interesante. Yo, o sea, no la aplico diario, pero cada vez que escucho las pláticas y este, todo ese tema de que nos da, causa un interés en ti muy grande, que hasta tú vas y ves la Biblia y empiezas a leer los párrafos y es sorprendente. Ajá. Así La es. Biblia es sorprendente y cada párrafito tiene su enseñanza Así es. para ser una persona de bien. Entonces, más que nada, eso te ayuda o me ayuda a mí o a cualquier otra persona puede ayudar a ser una persona de bien, y lo puedes aplicar en tu vida diaria para incrementar tu fe. Así es, cuando uno lee la Biblia, aumenta nuestra fe. Ujú. Así es. Ajá. Por eso tiene uno que, pues ir con Jesús Ujú. para que nos hable. Es decir, que se nos quite la parálisis de nuestros pies para ir con Jesús. En otras palabras, abrir la Biblia para ver qué nos dice Jesús y Ujú. estudiarla a fondo, verla a fondo lo que dice, para que haga provecho a nuestra vida, como Ujú. dices tú. Y la segunda parte, digo más bien la parte principal de la Biblia, o más bien la parte principal de nosotros, cómo respondemos a esto, Ujú. es siempre cuando escuchemos la Biblia, procurar tener un cambio de vida de acuerdo con lo que Dios nos está enseñando. Ok. Porque si no lo hacen así, es puro aprendizaje y no hace provecho. Exacto. Porque Jesús dice así, que el que escucha mi palabra y no la obedece, es como una casa que se construye sobre arena, se va a caer. Por eso, cuando uno lee la Biblia, tiene que tomar un compromiso con Dios. ¿Qué tiene uno que hacer por haber escuchado la palabra? Para que dé en nosotros, pues, provecho, haga provecho en nosotros. Así es. Porque podemos tener mucho conocimiento y no tener acción. Exacto. Y es como el que sabe que, por decirlo así, que hay mucho alimento y tiene hambre y no va a comer, porque nomás sabe que hay, pero no come. Eso es. O dicho de otro modo, es como aquella persona que tiene un carro Ujú. y que sabe que tiene un carro y se va caminando y anda batallando, caminando y caminando. Algo así. Es falso. Sí. Porque nomás sabe que tiene un carro, pero no lo usa. Así también es la palabra de Dios, ¿verdad? Sorprendente. Bueno, ahora bien, ¿qué te propones hacer por haber escuchado la palabra? Mostrárselo a las demás personas para que entiendan el mensaje. Ándale, muy Por bien. ejemplo, en tu familia puedes Entonces, aplicarlo. Marcos 7:31, Marcos 7:31. 37. Eso te lo puedes contar a No, Mayrani. sí, Ya, a ver, vente, vamos a leer la a Biblia. platicar, Marcos 7:31, 37. a despejar todo. También, y haces lo mismo que yo. Al final, dice a ver qué vas a hacer. Porque si no, no tiene Sí, caso. ¿Ok? exacto. Vamos, ¿no tienes otra pregunta? Para ya terminar. Más que nada, las dudas que yo tengo se basan en lo de la vida real, en lo que estamos viviendo. Si tú lo ves a algo de eso ahorita, si tú lo dices que pues que es imposible, ¿sabes? Que es imposible que. Eso. O sea, que una persona pueda hablar, que una Ajá, persona de la noche a la mañana ya pueda ver porque es ciego, ajá. o si está inválida que se pueda levantar. ¿Sí Sí, me entiendes? sí, sí, sí. Sí hay por tratamientos, si estamos hablando en esta actualidad. Pero si hablamos en esos tiempos, sí es sorprendente cómo es que pudo hacer eso Ujú. y cómo es que están las escrituras, ¿sabes? O sea, Sí, y yo opino esto. las dudas se basan
en lo científico, pero en la Biblia no puedes hacer eso, Bueno, porque la Biblia es así. sí, pero yo opino esto. Como había aquel tiempo sordos Ujú, y mudos y tartamudos por enfermedad, ujú, eh, también actualmente hay muchos sordos y mudos físicamente, sí, también, ujú. que no tienen cura. Por eso hay, porque no hay curación. Es como decir, sin Dios eres Algunos eso. sí tienen cura por la ciencia y otros no. Ujú, Entonces, eh, esa es una de las cosas, ¿no? Y se necesitan, como actualmente, milagros también. milagro. Y de hecho hay. Pero para esto, pues, pienso yo que se necesita que las personas estemos más entregadas a Dios Ujú, para que puedan suceder esas cosas. sí, Para que puedan suceder esas cosas. Empezando por uno que tiene que aumentar nuestra fe. Nosotros tenemos que aumentar aumentar nuestra nuestra fe. Y de hecho que sí suceden milagros. Sí suceden. Eh, Suceden milagros de otro modo, como los que me han pasado a mí. Milagros que son cosas, ¿cómo puedo decir? Imposibles de creer. exacto. Un ejemplo de ellos es, ¿qué le pasó a tu papá? Se volteó, ¿no? Ujú, ¿Cómo es posible que no le haya pasado nada si el carro quedó bien mal? Ese es un milagro. milagro. Ese es un milagro. Porque hasta los de la Cruz Roja dijeron, ¿y dónde está el Señor? ¿Dónde está? Sáquenlo, sáquenlo. Y estaba diciendo, ¿no? Que ese es un milagro. ¿Cómo es posible que no le haya pasado nada? Sí, ese Sí, en es un esta milagro. vida hay muchas cosas Hay sorprendentes. muchas cosas que suceden así es. Es como cuando yo iba manejando y iba a Playa de Tijuana Ujú, y entonces algo me dijo que andaba mal una llanta. ujú. Me bajé del carro y efectivamente una llanta tenía los tornillos flojos. Ese es un milagro también. Bueno, ¿y cómo es Cosas que me llegó por eso? ¿Cómo es que pensar. me llegó esa idea a mi cabeza? ¿Cómo es que me llegó? Me bajé, vi y efectivamente estaba ahí, así. Entonces hay cosas que son increíbles, ¿no? Que nos dicen, Que no, tú ves caray. y dices no, pero cuando en realidad pasan, Cuando pasan dicen, caramba, esto aumenta tu fe está, también. se aumenta nuestra fe, así es. Entonces pasan cosas así, eh, que no son cosas de sordera, que no son cosas de, Ujú, de tartamudo, pero son cosas así, sí. que uno se queda sorprendido. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que sucedió eso? O como cuando también una vez que yo oí la voz de Dios y que me sacó de un apuro, Ujú, ¿verdad? Eh, Descubriéndole a una señora dónde estaba una cartera, que me echó la culpa a mí, que yo la había agarrado. ujú, Y oí la voz de Dios y me dijo dónde estaba la cartera. Ay, y eso es algo increíble también. ujú. ¿Cómo es que yo experimenté esto? Ay, entonces hay cosas así. Bien, yo creo que ahí le paramos, luego tienes otra cosa. Dudas saladas. Dudas, preguntas saldadas. Bueno, entonces le dejamos ahí. Sí. Vamos a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias por concedernos estar escuchando la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Y te damos gracias porque Jesucristo vino al mundo y estamos viviendo en estos tiempos cuando Cristo vino al mundo y que dejó establecida su iglesia y que tenemos al alcance nosotros lo que tú dijiste. Te pedimos por todas las personas del mundo, por nosotros mismos también, para que siempre nosotros podamos escuchar tu palabra y que nos des hambre de escuchar tu palabra, sed de escucharte, porque a veces no sucede esto, sino que las personas les da flojera escuchar abrir la Biblia, eh,
o simplemente pues están viviendo la vida cotidiana con miles Ujú. de quehaceres y pues como que les da no sé qué tomar la Biblia, hacer un momento de un paréntesis en la vida para retirarse a escuchar la palabra. Por eso necesitamos que nos des sed de ti, sed de tu palabra, y que tengamos también nosotros decisión de escucharla. Te damos gracias, Jesús, por haber venido al mundo y por habernos creado. Nos creaste por amor y somos de tu propiedad. Nosotros no queremos perdernos. Ayúdanos siempre para encontrar tu camino y tu luz. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María.